Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el Colegio de Madrid. Soy Raúl Ochoa, abogado en ejercicio y diputado de este colegio y responsable del área de formación. Acabamos de terminar una apuesta formativa muy importante como fue el máster de los negocios y hoy nos encontramos para comentar cómo ha ido, qué expectativas ha generado, en qué podemos mejorar, con dos de sus principales protagonistas. Por un lado tenemos a don Jesús Casas, director del mismo, y a doña Lola Conde, que también ha tenido una intervención muy directa en la participación y, por supuesto, en todo lo que ha sido este máster. Lógicamente, lo que nos gustaría es hacerles algunas preguntas de una forma lo más viva posible para que nos comenten sus experiencias, sus comentarios y, por supuesto, que nos expliquen a muchos que desconocemos cuál es el alcance de este máster, ¿no? Don Jesús, en primer lugar, ¿qué es esto del máster de los negocios? Don Raúl, Lola, buenos días, muchas gracias a todos. El máster de Derecho Internacional de los Negocios es una apuesta muy firme del Colegio de Abogados de Madrid para una formación imprescindible en la abogacía actual, que es atender todo el flujo jurídico que se origina desde la contratación hasta la litigación en el mundo de los negocios internacionales, que es el mundo del día a día. No hay casi negocios nacionales, sino que el mundo actual requiere negocios desde digitales hasta tradicionales de exportación e importación de mercancías, inversiones internacionales, que necesita una especialización muy importante técnica. Ese es el mundo del derecho de los negocios, el mundo del comercio internacional, el mundo de las inversiones internacionales. Le quería preguntar a doña Lola, que como experta además y directora de operaciones del Banco Santander, ¿se ha dado el salto definitivo en la globalización de mercados? Bueno, yo diría que yo trabajo en el Grupo Santander, para nosotros una gran multinacional, desde no su origen, pero sí desde hace muchos años, una institución con más de 160 años. En realidad, para nosotros el mundo es nuestro mercado. Realmente tenemos presencia importante en más de 15 países, con bancos autónomos, y creo que no solo en el sector financiero, sino con carácter general, el mundo de la digitalización, etcétera, ha traído un mercado que ya no se puede considerar, como decía Jesús, un mercado nacional. Cualquier abogado se involucra en operaciones en un entorno internacional desde diferentes perspectivas, desde el cliente, desde el proveedor, desde las autoridades de supervisión, desde los reguladores. Y por tanto creo que sí, que se debe hablar ya de un mercado global y no de mercados nacionales. Entonces, ¿tiene sentido prescindir de la perspectiva internacional en el ámbito de los negocios? Desde mi punto de vista, no puede hablarse de negocios sin tener en cuenta el ámbito internacional. Incluso existen regulaciones y ámbitos de supervisión que en una actividad puramente nacional o que se encuadre dentro de una geografía nacional en cualquier país, en España por ejemplo, puede estar perfectamente impactada por regulaciones de tipo internacional, bien por temas de derecho de la competencia, bien por ámbito de transacciones que tienen un regulador especial en otras jurisdicciones. No existe un negocio para mí, entendiendo lo que es el negocio, sin que tenga alguna clave, algún aspecto internacional en la actualidad. Jesús, ¿la tendencia de consumo también son globales? Pues las tendencias de consumo, como hemos visto en un reciente asunto que ha traído la atención del público en general, que es el embarrancamiento del buque Ever Given en el canal de Suez, son internacionales. Eso no excluye el consumo de proximidad ni el consumo nacional, pero las cadenas de valor hoy en día son sumamente internacionales. Cualquier producto puede salir de un pueblo de Cuenca, puede salir de Béjar y llegar hasta China y viceversa. Es decir, no estamos hablando de una cadena global que necesariamente sea internacional, sino que es preeminentemente internacional. No se excluyen los negocios internacionales con los pequeños negocios nacionales, simplemente aportan valores distintos y aportan también necesidades jurídicas y técnicas diferentes. ¿Y eso qué implica a la hora de diseñar un modelo de negocio o a la hora de asesorar a un cliente? ¿Qué implica eso?
Si nos damos cuenta, desde ya edad bien reciente, nuestros hijos o las personas jóvenes están conectados a redes internacionales. Cuando piensan en un negocio, cuando quieren ser emprendedores, como se dice desde el 2018 con nuestra ley nacional, o se dice en el mundo de los negocios desde hace tiempo, las personas no piensan si venden calcetines con diseño en el pueblo en el que han nacido o en la ciudad en la que sus padres tienen un comercio, sino que su mercado es el mundo. ¿Qué significa? Tienen que pensar en exportar, tienen que pensar en las aduanas, tienen que pensar en encontrar agentes y distribuidores, tienen que pensar en dónde pagan los impuestos, tienen que planificar su negocio progresivamente, en escalones, pero hasta llegar a lo máximo posible. En el mundo digital se habla de las empresas unicornio, los unicorns, ¿no? Que son empresas que en muy poco tiempo valen más de 1.000 millones de euros o de dólares y que pueden salir a bolsa. No es necesario siempre emprender con ese objetivo. El emprendimiento es una cosa muy sentimental, es una cosa que se basa en crear riqueza, en crear trabajo, en crear valor para los demás. Pero sin embargo, si uno quiere tener una empresa grande, puede pensarla a nivel global. Uno puede plantar un árbol en su jardín, pero uno puede plantar bosques inmensos y generar una bolsa de oxígeno para compensar el CO2 en todo el mundo si tiene un buen modelo de negocio. Lola, sabemos que las empresas financieras y tecnológicas de China y Estados Unidos son las que más beneficios obtienen. ¿Qué nos falta para ser competitivos en estas áreas? Bueno, creo realmente que necesitamos casi, te diría, una cuestión de enfoque desde el punto de vista de la formación, y tú sabes mucho de esto. Creo que no es un mundo exclusivamente hecho para los ingenieros de telecomunicaciones o ingenieros informáticos. Creo que es fundamental que empecemos a incorporar otras profesiones y, cómo no, la profesión del abogado en ejercicio a toda la actividad de producción y de diseño de temas tanto industriales como tecnológicos e innovadores. Solamente empezar a hablar de inteligencia artificial y saber, o por lo menos intuir, o digamos crear derecho en lo que se refiere a los derechos de propiedad intelectual sobre los productos derivados de la misma o sobre la creación, está generando a nivel internacional muy diferentes posturas que deberíamos de empezar a tratar si queremos ser punta de lanza, al menos en lo que es el asesoramiento jurídico en el ámbito del desarrollo industrial y tecnológico. Con tu permiso, Raúl y Lola, yo quería decir que lo que necesitamos para poder competir en los negocios internacionales es lo que desde aquí, en la primera edición del Máster de Derecho Internacional de Negocios, hemos tratado de crear y contribuir. En la primera edición del Máster, que ha sido una promoción extraordinaria de 15 alumnos, hemos tenido ingenieros. Y los ingenieros dicen, quiero comprender el derecho que está detrás de lo que hago todos los días, que es aviación, es ingeniería aeronáutica. Quiero comprender qué contratos hago. El talento, no solo desde el punto de vista estrictamente mercantil, o sea, cómo hago un negocio, como decías antes, Raúl, lo hago crecer, sino el talento jurídico es esencial para poder competir con las multinacionales y para tener las propias nuestras. España es un país que tiene desde grandes bancos muy operativos, muy adelantados a otros desde el punto de vista digital hace un decenio, hasta grandes empresas multinacionales en muchos ámbitos, la obra pública, las concesiones, las telecomunicaciones, y nosotros tenemos que apostar por eso. Nuestro sector agroalimentario es extraordinario. ¿Por qué no vamos a conseguir hacer cadenas de valor internacionales? No podemos tener complejos para salir al exterior. Somos buenos en el exterior, si no nos ganarán la partida los demás y venderán nuestros productos con envases etiquetados en otros países. En el contexto internacional, teniendo en cuenta los avances que hemos experimentado en los últimos años, ¿cómo han cambiado las barreras de acceso? Si es que han cambiado. Bueno, en realidad, fíjate, desde un punto de vista jurídico, creo que lo importante es que, como decía Jesús, conocer los principios generales del derecho, más aquellos que son comunes a nivel internacional, es fundamental. Necesitamos sentido común jurídico. Cuando realmente tienes una barrera de entrada, como puede ser el conocimiento de la normativa aplicable o de la regulación aplicable a determinada materia, cuando vas a entrar en una jurisdicción, piensa que necesitas seguridad jurídica, piensa en los principios generales del derecho
ponle mucho de sentido común jurídico para entender cuáles pueden ser las normas que con carácter general y a nivel global te pueden estar exigiendo para minimizar el riesgo de ese negocio. A partir de ahí tendrás tiempo de contratar profesionales en otra jurisdicción que apoyen tu negocio, pero que lo que podría parecer una barrera de entrada muy importante, que es precisamente el conocimiento de la normativa aplicable en una determinada jurisdicción, con un conocimiento como el que en el máster de Derecho Internacional de los Negocios estamos intentando trasladar a los participantes, te da una apertura de mente y una visión global y completa que sinceramente creo que elimina cualquier barrera para realizar negocios en el ámbito internacional. Jesús, sabemos la influencia de las normas supranacionales y que son una auténtica realidad. ¿Cómo afecta a nivel económico, normativo y social en el día a día de los negocios? Internos, lógicamente. Pues bien, Lola lo decía antes, yo creo que es una cuestión importante. Nosotros tenemos un sistema como mínimo de cuádruple fuente. Tenemos normas de derecho autonómico que afectan a los negocios locales, a los negocios regionales, tenemos normas de derecho nacional, tenemos normas de derecho supranacional comunitario. Quiero romper una lanza en favor de la Unión Europea, que es un proceso histórico que no ha existido jamás desde el punto de vista jurídico e institucional, a pesar de que recibe muchas críticas porque es complicado de hacer. Estas cosas tardan siglos en hacerse, no decenios, que es lo que lleva a Europa todavía existiendo. Y después tenemos convenios internacionales. Como muy bien decía Lola antes, cuando tú vas a competir en un mercado, has de tomar en consideración que todas esas normas deben regular equitativamente tu capacidad de acceder a ese mercado, sea financiero, sea de productos, sea tecnológico, y en condiciones de igualdad para todos los competidores. Pero que lo que tú vas a hacer tiene una regulación internacional y no solo una regulación autonómica o nacional. Las normas nacionales están limitadas por las normas de derecho comunitario. Los gobiernos hoy en día no tienen una capacidad, ni deben tenerla, autónoma de regularlo todo, porque si no, habría tantas peculiaridades que sería imposible hacer crecer ese valor global que ha permitido también reducir, quiero decirlo muy claramente, reducir todavía hay muchos desequilibrios y problemas, el nivel de las hambrunas, el nivel de las inequidades internacionales, y con unos decenios o siglos más de experiencia, como dicen algunos autores en sus libros, como Steven Pinker, el mundo de los negocios internacionales podrían contribuir a una situación mejor en general de todo el ámbito internacional. También África puede desarrollarse, también Latinoamérica puede y tiene que desarrollarse, también algunos países asiáticos, aunque tengan ahora salarios más bajos, por lo menos tienen salarios, antes lo que tenían simplemente era miseria. Una cosa que os quería preguntar a los dos, y que una gran parte de empresarios se plantean, precisamente hablando de ese conjunto de 4 estratos de normas, la excesiva burocracia a la hora del emprendimiento frente a otro continente, otro país, referencia como Estados Unidos, donde vulgarmente dice, oiga, usted quiere abrir un negocio y al día siguiente hace la apertura, ¿no? Porque hay una mayor flexibilidad. Por eso quería un poco, al hilo de esto, llevarlo un poco más al terreno del día a día. Si no es excesivamente burocrático el régimen legal de los negocios que tenemos en Europa actualmente frente a otros países, como el que os he dicho. Si me permites, Jesús, desde un punto de vista muy práctico y muy para abogados en ejercicio. Creo que para explicar algo de una forma sencilla es fundamental saber mucho. Es decir, creo que la formación jurídica y no jurídica es fundamental para poder trasladar a nuestros clientes, a nuestros compañeros, a nuestras empresas y a un tercero qué es lo que estamos buscando, qué necesitamos y cómo hacerlo. Lo que para nosotros no es burocracia, para nuestros compañeros de negocio lo es. Y nosotros debemos de convertirnos en socios que acompañan a ese negocio y que se lo facilitan. Esto no tiene nada que ver con ser sofisticado y trasladar exactamente lo que dice una norma jurídica o un proceso administrativo a nuestros clientes. Esto consiste precisamente, o a los accionistas de una compañía o al consejo de administración, consiste precisamente en convertirnos con un conocimiento muy amplio en traductores de esa burocracia, de esa normativa, y provocar que se trate de
procesos sencillos para el que recibe el mensaje. Empezábamos nuestra primera edición del máster en octubre del año 2020, todavía en plena pandemia, hablando de geoestrategia y hablando de la pregunta que tú has hecho, Raúl. La unidad de mercado en España está rota por multitud de normativas autonómicas, aunque hay tendencias a unificaciones. La unidad de mercado por la que la Unión Europea nació también tiene sus rupturas nacionales. Hay muchas discusiones al respecto, pero si no somos capaces de trasladar que ese mundo en el que los propios comerciantes y nacionales e internacionales realizan sus propios contratos con formularios, crean sus propias prácticas a las que llamamos desde la Edad Media lex mercatoria en latín, ¿no? Estas son mis prácticas, yo opero así. Si les ponemos barreras continuas, documentales, requisitos, etcétera, pues acabamos en lo que dicen pues una alumna en prácticas en mi despacho actualmente, ingleses, los españoles qué aficionados sois a los documentos, ¿no? A poner documentos. Hay que hacer las cosas sencillas y se hacen de dos formas, sabiendo y explicándolas, porque muchas regulaciones son imprescindibles, no pueden no existir, y luego no poniendo barreras innecesarias. Esto es un diálogo permanente de las personas de los negocios, de las empresas, del sistema financiero, de los colegios de abogados, de las instituciones y corporaciones públicas, con los gobiernos de todo signo, autonómicos, nacionales e internacionales, para tratar de hacer que los requisitos existan, pero sean aquellos que realmente son necesarios. Si uno quiere abrir un negocio y puede hacerlo con una declaración responsable, ¿por qué tiene que hacer 50.000 licencias diferentes? O tan simple como tener una ventanilla única. ¿Por qué no puede ser un colegio de abogados una ventanilla única para facilitar el mundo de los negocios? Hay un camino por recorrer, creo que vamos en el buen camino, tanto en la formación del talento como en la supresión de requisitos innecesarios, pero nunca se pueden suprimir todos los requisitos porque si no sería la selva. Has hablado precisamente de pandemias. ¿Crees que, por ejemplo, todo el proceso de investigación para obtener las vacunas son un ejemplo de la importancia de funcionar y cooperar internacionalmente? Sí, yo estoy convencido de que sí, y creo que estos meses lo están demostrando, y creo que más se ha demostrado precisamente durante el cerrojazo de la pandemia. ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta de que no tenemos las capacidades de producción industriales y tecnológicas necesarias. Dependemos en más de un 80% del transporte marítimo para mover mercancías de un lado a otro. Había dos posibilidades. Una era encerrarse y decir, no, hemos de volver a la autarquía. No es nuestro papel, pero las teorías económicas demuestran que la autarquía no sirve, y yo creo que la historia demuestra que la autarquía no sirve. Eso no quiere decir que no haya que promover la producción nacional, la economía local, la economía de proximidad. Quiere decir que junto a esas economías locales puede haber una economía internacional que provee y promueve bienes y servicios de otro rango, como decía antes. La pandemia ha demostrado que sin un comercio internacional, sin los barcos funcionando, no hubiéramos podido tener bienes y servicios en los mercados. Y hemos dicho, es que es esencial que los supermercados estén abiertos, es esencial que los puertos estén abiertos, es esencial que los barcos naveguen, que las tripulaciones estén protegidas, ahora no les ponen vacunas, pero que las tripulaciones estén protegidas para poder navegar, es esencial que los barcos pesqueros puedan pescar y traernos el pescado que a todos o a muchos nos gusta tanto. Así que yo creo que realmente lo que nos ha enseñado esta epidemia no es que tenemos que encerrarnos en nosotros mismos, sino que hay nuevos riesgos que conocíamos pero que no teníamos controlados y que ahora tenemos nuevas herramientas para poder controlarlos. Eso no va a disminuir, creo yo, en un medio plazo el comercio internacional. Las estadísticas del año 2020 darán lo que den, dan lo que dan, son malas. 2021 es un año de rearranque, pero el mundo enseguida se ha puesto a trabajar, desde el deporte hasta las compraventas de compañías que están otra vez en su auge. Lola, como sí. Nos decía Jesús un poco, dice, ¿crees que el futuro pasa por una mayor cohesión y codecisión por parte de los Estados? Absolutamente, sin perder la soberanía. Creo que el concepto de soberanía nacional es fundamental. El concepto de Estado, también desde un punto de vista jurídico, es algo que hemos alcanzado. Creo que debemos de profundizar un poco más en el concepto de solidaridad internacional y en el concepto de apoyo internacional, pero también podemos apoyar a través de los negocios. La inversión internacional es una de las actividades
que más protegida está en los estados donde estamos viendo, en algunos estados de Latinoamérica que están pasando por procesos de elecciones nacionales en este momento, grandes movimientos populistas, están preocupados por lo que va a ocurrir. Sin embargo, los convenios internacionales vigentes protegen la inversión internacional realizada y a realizar. Y por tanto, a día de hoy la normativa nacional puede que cause cierto temor incluso a los propios negocios nacionales, pero mantener la inversión internacional en estos países, mantener nuestra presencia, mantener nuestros criterios, nuestra forma de ver los negocios y nuestra forma de ver la democracia y los estados, creo que es simplemente esencial para coexistir y convivir. La evolución también, creo que necesitamos flexibilidad en general, porque no todos vamos al mismo ritmo ni partimos del mismo punto y por tanto debemos de ajustarnos al ritmo y puntos, el momentum de cada uno de los estados, llegando a un objetivo común, pues de sostenibilidad. Mirad, Jesús y Lola y Jesús, hay un tema que sabéis que el concepto de globalización es muy debatido y genera muchas dudas. Y a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad que tenemos, que yo creo que debemos dejar bien clara la diferencia entre globalización e internacionalización, porque yo creo que es un poco el objeto de esto. Sabéis que hay un debate con esto más político, pero los juristas, yo creo, por ejemplo, el hecho de que la internacionalización permita que un señor de Cuenca que produce lo que sea lo pueda enviar a cualquier punto del mundo, yo creo que es un efecto muy positivo, pero sin embargo a veces bajo esa expresión globalización internacional se pierde un poco, ¿no? Y no acabamos de discutirlo. No sé qué pensáis vosotros sobre esto. Jesús, yo desde luego el tema es un poco lo que te estaba hablando. Necesitamos, cada país del mundo, cada región del mundo está en su momento. Yo creo que lo mejor que tiene este mundo y lo mejor que tienen los negocios parecen palabras sin contenido, pero es precisamente su diversidad. Y solamente encontrando la estabilidad y respetando los momentos en los que está cada uno conseguiremos pues ese nivel de sostenibilidad y ese nivel de equilibrio que estamos buscando. Tú dices que un señor de Cuenca pueda vender internacionalmente, lo permite esa lex mercatoria, ese ámbito comercial que ya teníamos vigente desde hace muchísimos siglos, ¿no? Y que estamos evolucionando. Globalizar, entendiendo esto como que todos tenemos las mismas condiciones, no nos equivoquemos. Intentemos hacer cosas buenas para todos, poniendo más e invirtiendo más aquellos que hemos tenido la suerte de tener un nivel de bienestar prácticamente privilegiado. Comparto, Raúl, plenamente lo que dice Lola y quisiera añadir lo siguiente. Si uno lee buenos libros de antropología se da cuenta que hemos pasado de la tribu a la sociedad más grande, de la sociedad más grande a la sociedad o a los pequeños reinos medievales, de ellos al Estado. España fue el primer Estado moderno del mundo en el Renacimiento y de ahí progresivamente a la internacionalización. Las palabras son etiquetas. Lo que tenemos que ver es hacia dónde llevan las corrientes reales. Las corrientes reales llevan hacia un intercambio continuo de bienes, de talento, de cultura. El comercio ha facilitado siempre el encuentro entre las personas de distintas culturas, internacionalmente. La palabra globalización viene quizá de una época de excesos en cuanto al crecimiento sin límite de las compañías internacionales, buscando los recursos más baratos, buscan tanto los recursos naturales, si es posible, sin pagarlos, como los recursos humanos con salarios de explotación, y eso ya creo que está plenamente superado en el mundo de los negocios internacionales. El sentido que tiene explicar derecho de los negocios internacionales hoy en día es que nosotros le tenemos que servir de cauce. Las normas son el cauce para que las cosas funcionen, no son la prohibición de que las cosas funcionen, sino el cauce para entender cómo funcionan y para decir qué debe ser así y qué no debe ser así, y eso entronca con la pregunta anterior. Los estados tienen un papel, las comunidades internacionales tienen un papel que apenas estamos empezando a explorar, porque es que es después de la Segunda Guerra Mundial cuando nos hemos dotado de una institucionalización internacional, y todo va hacia adelante y hacia atrás, pero yo creo que poco a poco conseguiremos que ese mundo que realmente es uno, en el que todos somos seres humanos y aspiramos normalmente a que nuestros hijos vivan mejor que nosotros y a que vivan en seguridad,
podamos intercambiar ante todo talento y cultura, pero luego también negocios internacionales, inversiones, financiación, bienes y servicios. Bueno, yo creo que con lo que me habéis contestado tanto Lola como tú, Jesús, la pregunta que os iba a hacer ha quedado más que clara, ¿no? Podemos decir abiertamente que en el mundo de los negocios hemos derribado las fronteras, que era un poco la pregunta. Yo creo que con lo que estáis explicando es algo que queráis decir alguna cosa sí, más. Sí, yo lo único que me gustaría decir es, la Organización de las Naciones Unidas, hablabas tú de institucionalización, habla de los estados y de su participación. Creo que las empresas, el comercio, a nivel internacional, tiene un punto de responsabilidad y exigencia importantísimo en trasladar esos objetivos de desarrollo sostenible en todas sus actividades, esos principios y derechos humanos de la Carta de Derechos Humanos. Creo que los que nos ponemos en contacto somos los individuos y muchas veces a través de los negocios y de los negocios internacionales. Si lo hacemos bajo principios jurídicos, si lo hacemos como los abogados hacemos las cosas, creo que estaremos trasladando una forma de internacionalización tendente a una verdadera globalización en el sentido puro y bueno de la palabra, que bueno, pues nos hará estar más satisfechos de lo que ya somos, abogados. Sí, debe pensarse, por ejemplo, en un sector extraordinario en España, el sector automovilístico, que tiene tanto fabricantes de componentes que han sido capaces de comprar empresas en todos los países del mundo, establecerse en India, en China, en Polonia, y es puro capital español, que son empresas familiares, han empezado de abajo del todo y 4 generaciones han estado creando riqueza. Y al final ya son empresas que cotizan en bolsa y son conocidas en todos los mercados, pero en nuestro sector automovilístico no tenemos una sola marca nacional. Nuestra marca nacional de la época autárquica, SEAT, era una licencia de Fiat. Hoy en día pertenece a un grupo multinacional. ¿Qué sería de nuestro sector automovilístico sin la exportación, sin la importación de diseño, sin la importación de capitales? Yo creo que el 80% de los vehículos que se fabrican en España son vendidos fuera, pero lo más interesante es que tú vas en un avión a Irán y te encuentras un señor de un teniente que va a vender alfombras a Irán, pero que es una empresa familiar, que está plenamente convencido de que él sabe hacer perfectamente alfombras y se las vende a los iraníes, que fabrican alfombras persas desde hace más de 6.000 años. Esos son los negocios internacionales. Ya han traspasado las barreras, porque su modo de ser, su modo de existir es: tengo algo que sirve y a todo el mundo que quiera comprármelo, yo se lo compro. Si no tengo la materia prima al lado de casa, me voy a buscarla donde sea y la traigo como tenga que traerla, en un avión, en un barco, en un camión. Y eso es muy interesante desde muchos puntos de vista. Precisamente por estas reflexiones que estáis haciendo, bueno, desde el Colegio de Abogados y especialmente a través del Centro de Estudios, lo que estamos procurando e intentando es que los juristas españoles no nos quedemos atrás en el mercado jurídico internacional. De hecho, por ejemplo, este máster de Derecho a Negocios. ¿Creéis realmente que estamos actualmente en posibilidades de competir o de estar al mismo nivel que otros operadores jurídicos de otros países? Y en concreto los abogados. Yo creo que en España hay formación suficiente desde el punto de vista del derecho de los negocios internacionales. Hay varias escuelas y universidades que ofrecen programas. Me ha parecido un hito que el Colegio de Abogados de Madrid quisiera tomar este reto, porque es una materia que parece elitista o poco conocida. No lo es, como creo haber tratado de explicar, y Lola lo ha explicado muy bien. Hay que liarse la manta a la cabeza y salir a luchar. Y la formación es muy importante y creo que estamos en un alto nivel. Creo que todavía hay escuelas internacionales en países que tienen más tradición. Pensemos que desde el siglo XVIII los países del Common Law, que es otro sistema legislativo distinto de nuestro Civil Law o sistema común europeo, tienen un ámbito de mayor o mejor posición en el mundo de los negocios y por lo tanto en la formación del derecho de los negocios. Pero nosotros no tenemos que irles a la zaga. Hemos nacido aquí como máster para ser el mejor máster de España y después para ser el mejor máster de Europa. No cabe la menor duda. Yo, si me permitís, como siempre, intentando mejorar. Si hay algo que nos falta al sector, es desarrollar más otro tipo de habilidades y capacidades en la función jurídica para los abogados y de los abogados. Creo que no se puede hablar de negocio internacional sin hablar de negociación.
creo que no se puede hablar de negociación sin hablar de empatía, de inteligencia emocional, de comunicación de impacto, de influencia, de planificación estratégica, y creo que no son palabras que a día de hoy todos los abogados consideren como propias. Ya habrá alguien en el negocio que planifique estratégicamente el proyecto, que yo lo asesoraré en derecho. No, tenemos también que empezar a gestionar los proyectos y las funciones jurídicas con este tipo de capacidades, y creo que eso va a ser lo que realmente haga el cambio fundamental en el ejercicio de la profesión jurídica, en nuestra bella profesión en España y para el negocio internacional. Precisamente, Lola, al hilo de esto que estás comentando, te iba a preguntar qué talentos principales buscan las empresas con presencia importante en el mercado internacional. ¿Qué es lo que básicamente buscan? Pues mira, capacidad creativa, ánimo de innovar, adaptación al cambio. Te estoy diciendo capacidades que necesitamos para ser, por ejemplo, parte del Santander. Si eres un manager, capacidades de liderazgo, pero un liderazgo inclusivo, capacidad de gestionar un proyecto, de hacer que personas, ahora que no podemos viajar, nosotros seguimos teniendo un grupo internacional con bancos en todos los países y continentes del mundo, y tenemos que seguir siendo Santander en todos ellos. Para ello es necesario una capacidad de influir sin tener que estar en estos momentos en el que no ha sido posible viajar, que para un abogado es una potencia increíble. O sea, poder realizar una negociación internacional sin tener que viajar al país donde está tu contraparte es una potencia en tiempo, etcétera, increíble, pero no todo el mundo es capaz. Tenemos que desarrollar eso. Al hilo de lo que nos ha contestado, nos ha explicado Lola, y ahora te voy a poner una pregunta un poco más complicada para ti. ¿Qué es lo que buscan, qué talentos buscan estas empresas de primer nivel? ¿Qué formación específica tiene el máster que tú diriges en este sentido? Yo diría que nuestro máster tiene principalmente a los mejores en todas las facetas. Nosotros pretendimos desde el primer momento que la formación jurídica tuviera 360 grados. Nuestros alumnos estudian o repasan, si se quiere, de la carrera unas partes generales que en la carrera no se profundiza mucho, como el derecho internacional público, privado, instituciones, estrategia internacional, herramientas para, que Lola ha explicado muy bien, en la primera lección de la que se hizo cargo y nuestras primeras invitadas. Entonces esas herramientas son necesarias, pero estudian compraventa internacional, sí, pero también derecho aduanero, también contratos de construcción internacional, arbitraje y mediación. Estudian todas las herramientas intelectuales que un abogado de los derechos de negocios necesita estudiar, no un área concreta, posiblemente cada una de las áreas que nosotros explicamos en un máster ejecutivo en un fin de semana en 10 horas, se podría hacer un máster de cada una de ellas, pero lo que hacemos es una formación general que le da al abogado que tenga las aptitudes necesarias y las actitudes necesarias, los conocimientos básicos generales para enfrentarse a ese mundo. Y acabe en una empresa financiera, y acabe en una empresa de telecomunicaciones, en una empresa de construcción o en un bufete internacional. El trabajo en equipo es crucial en el ámbito del derecho internacional de los negocios y tratamos también de que se hagan buenos equipos en nuestras promociones. La primera promoción, desde luego, ha trabajado a pesar de la pandemia como si fueran un equipo único, con los medios de comunicación existentes. ¿Por qué nos vamos a negar? Ahora hemos hibridado el mundo, donde antes era todo presencial, pues ahora nos hemos acostumbrado a hacer cosas presencialmente y cosas en remoto. Y todo eso, que parece un obstáculo o que ha parecido un obstáculo, nos ha hecho esforzarnos para hacer que en los equipos que formamos sean mejores y tomen también en consideración que se van a enfrentar a un mundo complejo, cambiante, teniendo herramientas de formación intelectual y humana a través de todo un curso completo de rigor y de trabajo. Sí, yo simplemente diría
que me gusta mucho y por eso bueno, participamos directamente, no solo yo a título personal en algunas sesiones, sino especialmente pues gran parte de nuestros abogados de los negocios internacionales dentro del grupo, lo que llamamos Santander Legal Faculty, dando clase dentro del Máster de Derecho Internacional de los Negocios, porque para ellos es también un aprendizaje el realizar la tarea de enseñar, y para los alumnos sin duda es ver lo que un abogado realiza en su día a día y cómo conocen. Hay una cosa que me parece importante de lo que has dicho y que a veces se confunde. Hay gente que dice, el mundo necesita especialistas. Para ser especialista hay que ser primero un buen generalista. Si no sabes derecho, es imposible saber derecho de los negocios internacionales. Imposible. Entonces, es muy importante primero saber derecho y después especializarte si quieres y saber derecho internacional, derecho de los negocios de forma generalista, para luego especializarte y hacer contratos de derivados u otros dentro del mundo financiero. Mira, si con esta pregunta vamos a concluir, pero creo que es un poco resumen de cara a nuestro presente y futuro más inmediato. Lógicamente el Colegio de Abogados, en particular yo como responsable de formación, os quería preguntar, porque es lo que al final nuestros compañeros y compañeras quieren saber o quieren conocer, ¿qué ventajas implica cursar el Máster de Derecho de los Negocios Internacionales a la hora de incorporarse al mercado laboral? Primero Lola y terminamos con Jesús. Pues verás, es muy importante, como digo, la formación para incorporarse al mundo laboral, pero no para incorporarse en un trabajo específico de un negocio internacional. Es que, como decíamos, en cualquier sector, en cualquier negocio, en cualquier empresa de cualquier tamaño, a día de hoy hay componentes internacionales. Por tanto, si tú has aprendido contratos financieros, en cualquier empresa en la que estés, podrás asesorar al director financiero para su relación con su entidad bancaria, para hacer pues un crédito internacional, para hacer una serie de créditos documentales que son esenciales en todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Y puedes estar vendiendo naranjas desde Valencia. Y puedes ser el abogado de la empresa que vende naranjas desde Valencia. Pero, sinceramente, a día de hoy, no conocer el contenido básico que en el Máster de Derecho Internacional de los Negocios está ofreciendo es prácticamente tener pues, una parte que deberías de ponerte a revisar, por lo menos, si eres abogado en una empresa. La pregunta tiende a esto que se llama empleabilidad, ¿no? Hablábamos antes de las palabras que se usan. No es una palabra que me guste especialmente, pero creo que las personas que se forman, sobre todo, además lo dicen los alumnos, lo que queremos es aprender, ¿no? Pensad que tenemos alumnos de 62 años de Guinea, sí. Hemos tenido en la primera promoción, alumnos de más de 50 años, y yo vengo aquí a aprender más, o alumnos ingenieros que quieren aprender de eso que ven en los contratos que están haciendo sus empresas. Pero es que tu mercado de trabajo, si hablamos de empleabilidad, aunque no me guste, pasa a ser los despachos nacionales e internacionales, las empresas pequeñas, medianas y grandes. Puedes salir de España y puedes decir, tengo una formación en el ámbito internacional. Nosotros no formamos en idiomas, pero el colegio ofrece a los alumnos también formación, sobre todo en inglés jurídico y francés jurídico internacional, porque el ámbito formativo del colegio, como bien sabe Raúl que lo diriges, pues es muy amplio, ¿no? Así que tienes una preparación que te da mucha mayor empleabilidad, que te permite acceder a puestos de trabajo lejos de tu casa o cerca de tu casa en un ámbito mucho mayor. Y al mismo tiempo el radio de búsqueda que ya tenías antes lo sigues teniendo, no lo has perdido. Muy bien, pues después de escucharos a lo largo de esta entrevista, no me queda más que agradeceros en primer lugar vuestra presencia y animar a, como decíais, a cursar la nueva edición que saldrá del Máster de Abogacía de los Negocios, entre otras cosas, porque además de que nos habéis trasladado la idea de que fundamentalmente hay que aprender, pues también tiene una connotación y unas posibilidades de, junto complementando con otros cursos que también hace el colegio, de tener un mejor acceso y de mayor calidad al mundo laboral. Pues nada más, muchas gracias y buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.